Shalom, shalom, shalom a todos y bienvenidos a el comentario de la porción de la Torá, para allá que es porción lo mismo. Eh, Esta semana nos toca la energía de la parashá Saf, Saf, que significa ordena. Es una, es una orden imperativa, es una forma, a ver, como presurosa que está contenido en este nombre. Y muchas otras cosas más que tiene escondido este nombre en sí de la parashá de esta semana. Y bueno, quiero comentar un poquillo, venimos trabajando el libro de Baikra, que significa y llamó. Pasamos recién la primera parashá, que fue la semana pasada, tuvimos la energía de la parashá Baikra, donde nos introducen todo el sistema, esta tecnología, como dije en la clase pasada, esta tecnología traída por el Creador, traída por la Torá, revelada por la Torá a nosotros los seres humanos, una tecnología de acercamiento, de, de conexión entre el mundo superior y el mundo inferior en el que estamos nosotros acá, el mundo de la acción, el mundo físico, en que también es un símil de nosotros, que tenemos un cuerpo físico y este sí, el cuerpo físico obviamente es un símil de la Tierra, del planeta. Aunque cuando hablamos del mundo físico, no solamente hablamos del planeta Tierra, ¿eh? No, 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 estamos hablando de todo lo que es físico en el universo. Estamos hablando de galaxias, y los que conocemos, las que no conocemos, etcétera. Todo lo enorme que es eso, todo está relacionado con el mundo físico y las leyes puede que sean distintas en otro lado, aunque hay leyes universales físicas que seguramente son las mismas. Por ejemplo, la ley de la gravedad, debe ser una ley en todos lados, que puede tener unas diferencias. Eh, Se sabe, por ejemplo, que la ley de la gravedad se curva cerca de un agujero negro, la luz también se curva con la energía y la fuerza de un agujero negro. Entonces quiere decir que en otros lados también sabemos, por ejemplo, que en otros planetas hay menos gravedad. Por lo tanto, hay otro tipo de leyes un poquito distintas, en algunas dimensiones de las que acompañan nuestro mundo, lo que fue creado. Entonces, esta tecnología que nos ha sido revelada, por la Torá, que nos ha sido traída, es para unificar el mundo superior, el mundo que bien podemos llamarlo metafísico, porque la palabra metafísica quiere decir más allá de lo físico. ¿Ah? Unir el mundo metafísico o los mundos metafísicos, los mundos de la verdad, porque los mundos de la verdad no son el mundo físico en sí. En el fondo aquí tenemos una maravillosa y gran verdad, o sea, una maravillosa y gran mentira con el mundo físico, porque nada es permanente y nada que no sea permanente puede ser verdad en sí. Hemos escuchado esto de mucha gente, que no se puede beber la misma agua dos veces en un río. No podemos ni siquiera respirar el mismo aire dos veces, porque el aire está en movimiento, todo está en constante movimiento. Entonces, todo está en constante cambio. Nosotros no creemos que, bueno, que estamos permanentemente, que tenemos. No, y vamos cambiando, todo va cambiando, cambia nuestro aspecto físico, cambia nuestra parte, incluso nuestra parte espiritual, también vamos elevándonos más. Y porque el mundo físico es un mundo no verdadero, no se ajusta a la verdad que está en los mundos metafísicos, donde las leyes son eternas, son perpetuas. Y estoy hablando de los mundos superiores. Cuando hablo de los mundos superiores, hablo de los mundos que hablamos en Kabbalah. Lo voy a nombrar, voy a nombrar cuatro. Voy a nombrar el mundo de Axilut, que es el mundo de emanación, el mundo en que está emanando constantemente, en que desde el mundo más elevado, el mundo de Adán Calmón, la primera emanación del infinito, eh, es un mundo absolutamente infinito también, es una dimensión, para que me entiendan. No es que sea a ver, podríamos decir otro planeta, no, es una dimensión como un círculo que va encerrando otros círculos más, porque todo está en el mismo espacio, espacio entre comillas, al hablar de estos mundos. Entonces tenemos a Adán Kadmon, donde está todo en forma infinita, y después tenemos Axilut. Axilut
que es el mundo, como dije, de emanación, pero es un mundo también que se nos vuelve más amigable a nuestra conciencia, a nuestro poco intelecto que tenemos como humanos o lo bajo que tenemos por ahora, ¿eh? Por ahora, porque algún día se nos devolverá el intelecto a un 100%. No sabemos cuánto es el 100%, no sabemos, tenemos una vaga idea de lo que pueda ser el 100%, eh, por lo tanto lo que ocupamos ahora tampoco sabemos, aunque pareciera que es poco, pero también es bastante grande. Entonces tenemos el mundo de Axilud, como dije, y este mundo es el que va transformando lo infinito, le va dando ya un tono finito. ¿Ah? Lo va preparando para el mundo de la creación, que luego baja en esta concatenación de la luz de la creación, baja al mundo de Briah, mundo de la creación. Bueno, allí ya estamos hablando y podemos hablar de los mundos creados físicos. Físicos, podemos hablar del Big Bang, allí con la creación de este universo de Briah. Eh, y después bajamos un poco más y bajamos al mundo que tenemos más, digamos, a priori aquí cerca de nosotros, que vendría siendo el mundo del bajo astral. El bajo astral que se llama el mundo Yexirá, que está relacionado con la capacidad de formación del universo, de formar, a ver, justamente como dar forma, ¿ah? Dar forma a una existencia. ¿Y por qué digo dar forma? Porque en el mundo, el mundo astral está el sistema que trae a la existencia o digamos que maneja el mundo físico que luego se nos va acercando más a nosotros. Allí donde están las energías que llamamos los ángeles, que llamamos estos seres que mucha gente cree que son seres coralitas y les ponen alas a todos, cuando en realidad hay algunos de ellos que sí tienen esa característica, pero cuando hablamos a modo general de los ángeles, estamos hablando de energías, de campos energéticos, de almas energéticas que están detrás de los planetas, detrás de constelaciones. Ahí están las 12 constelaciones del mundo del zodiaco. Cada una de esas constelaciones es manejada por una energía inteligente a la cual perfectamente podemos llamar un malaj, es decir, un ángel. Y después ya llegamos a la dimensión en que estamos nosotros, aquí, nuestro mundo de manifestación. Porque todos los mundos que estaba mencionando antes podemos considerarnos mundos metafísicos en un sentido, pero ya aquí estamos en lo palpable, porque tenemos un cuerpo, estamos en materia física, aquí están los árboles, aquí están los animales, aquí estamos con ellos, tenemos toda esta dimensión. Entonces, eh, digamos, lo que venimos tratando de explicar y encontrarle una explicación, porque no lo hemos explicado todo, esto no lo entendemos todo. Creo que hay explicaciones mucho más profundas a las que yo he dado o que di la clase pasada y lo que puedo dar ahora. Hay muchísimo más, pero que esto es para estudiarlo, estarlo estudiando yo diría, por años, este tipo de cosas y aún así no podríamos entender todo lo que nos ha sido entregado en la dimensión exacta, porque nuestra cabeza no nos da para ello. Pero lo que nos da tenemos que usarlo de la mejor manera. Eso es como el meollo eso es como el meollo de, a ver, tengo un problema aquí con esta cosa. Ahí sí. Bien, es como el meollo de nuestra vida en sí, de nuestra vida, de ajustarnos sabiamente a lo que nos ha sido revelado, ajustarnos para bien, porque todo es para bien, ¿eh? Pero también podemos nosotros ajustarnos de una forma negativa, que en lugar eh, de extraer, digamos, el fruto sabroso y dulce, el jugo, la pulpa de algo, estemos tratando de comer la cáscara. Que en Kabbalah le llamamos a la cáscara, le llamamos una clipá, que es un envoltorio, en realidad que la palabra cáscara lo define muy bien. Entonces, y como tenemos nosotros la posibilidad de pensar en el sentido de decidir en nuestro pensamiento si queremos ir por el lado del bien, y el bien, ¿cómo lo podemos reconocer? Que es algo bueno para mí y también para los demás que me rodean. Es una forma muy simple de conocer cuando estamos hablando del bien,
no solamente lo que a mí me acomoda y lo que a mí me queda bien, sino que me acomoda a mí y también hace bien a los demás. Entonces allí estoy entrando en un bien que podríamos decir de bueno, estoy entrando a muy bueno. Porque si es bueno para mí y si es bueno para mí, para quienes me rodean y para el mundo entero, pues entonces estamos hablando de algo muy bueno. La Torá menciona que cuando el creador estaba creando y llegó al punto que creó al hombre, al finalizar la obra de creación, dice, he aquí que todo es bueno y bueno en gran manera. Cuando terminó, siempre decía, y vio que era bueno. Hacía, por ejemplo, hizo la división de las aguas que están arriba, las aguas que están abajo, si las aguas atmosféricas y las aguas que están en los ríos, en los mares. Y dijo, y vio que era bueno, y vio que era bueno. Pero cuando termina la obra de creación, dijo, he aquí que todo es bueno y bueno en gran manera. Es decir, hay un proceso, una línea de evolución en la vida, en la creación, en la proyección de la creación del creador, de que todo vaya de subiendo de bueno a muy bueno. Y nosotros tenemos que ir en esa intención. Bueno, voy a leer un poquillo de la parasha que tenemos para Dios, solamente unos versículos iniciales, para que conectemos un poquito con lo que tenemos para ahora. Dice lo siguiente, estoy en el libro de Baikra, conocido también como Levíticos, capítulo 6, versículo 1, es la primera lía. El Eterno le dijo, o Hashem le dijo a Moshe, le habló diciendo a Moshe, urge a Aarón y a sus hijos con la siguiente orden. Esta es la ley de la ofrenda Olá. Esta es la ofrenda Olá. Esta es la ofrenda Olá y permanecerá sobre el fuego, sobre el altar toda la noche hasta la mañana. Solamente quiero leer eso, ¿ah? Ustedes pueden leer todo el contenido que llega hasta el capítulo, les digo, a ver, llega hasta el capítulo 8 y versículo 29 de, de Baikra. Hay una orden de Moshe aquí con respecto a los sacerdotes, que se elija uno de ellos, un sacerdote, de los sacerdotes que estaban dentro de como la ayudantía, digamos, para el trabajo en el tabernáculo. Y él debía vestirse con lino, quitarse las ropas de oficio diario que trabajaban en todo el proceso que ya hemos estado hablando de la matanza de animales, y que algunas de las ofrendas eran que parte del animal era quemado completo, el cuerpo del animal en el altar de los holocaustos. Otras ofrendas consistían en que una parte era quemada y otra parte era consumida por los sacerdotes. Entonces, eh, hemos dicho que todo esto que nos relata las escrituras es un tipo de tecnología que fue revelado por una razón. En aquella época fue revelada con una intención y con una razón de ser. Ya lo dije inicialmente, unificar los mundos superiores con los inferiores. ¿Y en qué sentido? En el sentido de que dijimos que al estar contenido aquí las ofrendas o estar representado en las ofrendas, el, el reino mineral con la sal, el reino vegetal con lo que tenía que ver con el aceite, con el vino, el reino animal. El reino animal estaba representado por los animales que eran de los animales llamados puros, y también el hombre estaba representado. ¿En quién estaba representado? En el Cohen, en el sacerdote y en la persona que hacía su ofrecimiento. Entonces aquí hay cosas muy interesantes detrás de esto, que no es solamente una cosa de quema de animales, y que podamos pensar, digamos, niñamente, así como niños, digamos, que ve algo y le causa risa y dice, pero ¿qué es esto? Le parece algo y cree que es eso, cuando no entiende la profundidad de lo que está viendo. Entonces, bueno, que a Dios le gusta el asado, como lo dijimos, le gusta comer este tipo de cosas, le gusta oler estas cosas. ¿Cómo puede ser? Si bien es cierto, sabemos que en la Torá se nos muestra un Dios que tiene aspecto antropomórfico, es decir, un Dios que, que tiene un aspecto físico.
Antropomórfico quiere decir, antropo viene de hombre, ¿no? Y mórfico de forma, así, tiene forma de hombre. Y tenemos muchos pasajes que nos habla así, que se aparece un personaje con el nombre, que llevaba el nombre dentro de sí, en sí, o sea, los llevaba dentro. Eh, el nombre Yud-Heh Vav-Heh, de ahí que en la tradición hebrea, algunos sabios le han llamado a este ser, sabiendo que hay uno muy superior, que hay uno muy superior, a este que aparece con aspecto antropomórfico de hombre, le han llamado el Yuhei Babhei pequeño, Catán, ¿ah? Para diferenciarlo del superior, que no tiene aspecto físico, a ver, que no podemos nombrarlo. Es más, ni siquiera tiene nombre, ¿eh? Ni siquiera tiene nombre. Es decir, cuando mencionamos el Yuhei Babhei, es todo un sistema relacionado con la misericordia dentro del sistema Elohim, que ya hemos dicho en otras clases que el sistema Elohim, el sistema Dios, está relacionado con el din, con, eh, con la causa y el efecto. Y dijimos en la clase pasada que cuando nosotros, los seres humanos, hacemos algo que no debemos hacer, que está prohibido, revelado en la Torá como algo que no debemos hacer, causamos un cierto punto, una especie de daño, una avería al sistema, y que el sistema en ese sentido debe ser reparado. ¿Y cómo era reparado en el tiempo antiguo, en aquella época? Era reparado con estas ofrendas, con estas entregas de la persona. Porque claro, una acción negativa para digamos que una persona hacía, considerando que había una orden metafísica que decía, mira, no hagas esto, ¿ah? Ciertas cosas prohibidas de los mandamientos que son negativos o prohibitivos, la persona incurría en ellos, pues estaba causando, como dije, una avería al sistema llamado Elohim. ¿Y quién tenía la capacidad de hacer de que esa avería fuese reparada, o quién sabía cómo repararlo? Era el otro sistema, el sistema llamado Yuhei Bauhei. Entonces, que está insertado en el sistema de toda la creación. Esto puede parecer muy extraño para algunas personas porque seguramente nunca han tenido acceso a este conocimiento, pero es el tiempo en que se conozca, ¿eh? Por eso se está dando a conocer ahora. Estas cosas ya se saben, los sabios de la Kabbalah lo saben hace muchos años, muchísimos años, se saben de estas diferencias de un Dios que aparece como dije, con aspecto antropomórfico, y que se le ha llamado, digamos, Yuhei Bajel Katán. Y también ha sido identificado claramente con un ángel muy especial en las escrituras, que es el ángel llamado Metatron. Metatron. Y Metatron es un ser que sabemos por las mismas escrituras que que fue uno de los primeros descendientes humanos en el inicio de la humanidad, llamado Enoch. Enoch dice que caminó con Elohim, caminó con esta fuerza superior. Elohim significa poderoso, ¿eh? Eso es uno de los significados más básicos que significa la palabra Elohim, poderoso. Caminó con estas energías poderosas, y estas energías en un momento determinado, ¿qué pasó? Lo tomaron y se lo llevaron. ¿Y qué ocurrió? ¿Experimentó la muerte o no la experimentó? La respuesta es que tuvo una especie de transformación y fue llevado a un universo, a un mundo distinto a este, donde recibió la investidura de ser un ángel, de ser un ángel muy poderoso. Y, y sabemos claramente que este ángel ha sido, por ejemplo, el que acompañó al pueblo de Israel en la travesía del desierto, porque en un momento el Eterno Hashem habla y le dice a Moshe, mira, le dice, yo no voy a ir con ustedes, porque no sea causa que por causa de la rebeldía del pueblo, dice, yo los consuma a ustedes, enviaré mi ángel. Pero sabemos que ese ángel enviado y el que trajo la Torá en el monte Sinaí, era este ángel llamado Metatron. También sabemos que este mismo ángel es el que ve el profeta Ezequiel en su visión, en el capítulo 1 y también en el capítulo 10. Es este mismo ángel que tiene ese aspecto antropomórfico. ¿Y quién es este ángel en sí para que puedan encontrar digamos, hilar o atar cabos? Es como es el mensajero del superior, es el mensajero, el que trae el mensaje, el que sí puede acercarse a nosotros,
Y tiene todo sentido. ¿Por qué? Porque fue tomado de entre los hombres. Fue tomado de entre los hombres y fue transformado en un ser así. Entonces, Metatron viene muy bien en esta cercanía con el ser humano y todas las cosas que ha hecho y que sigue haciendo todavía. Bueno, entonces, eh, seguimos con lo que veníamos de la temática de los sacrificios. Los sacrificios. Entonces, dijimos que podíamos pensar nosotros muy como niños, que qué sentido tiene estas cosas. ¿Qué sentido tiene que se quemen las cosas en sí? Bueno, es la forma, como dije, metafísicamente de reparar el daño que el hombre causó al sistema en el que vivimos. Ahora, pregunto lo siguiente, qué ofrendas eran las que traíamos o que se llevaban en esa época? Y bien digo traíamos, ¿ah? Les voy a decir por qué digo traíamos. Porque como las almas hemos venido en reencarnaciones, todos hemos pasado por ese proceso. Todos pasamos por los procesos eh, de estas épocas que ha vivido, digamos, el ser humano. Estuvimos en esa época en algún momento. Porque creo que en algún momento también lo dije, que eh, las almas, el alma de Adán, el primero, una vez que él incurrió en lo que no debía hacer, comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, los sabios han dicho que, metafóricamente, claro, su alma, esa alma inicial, estalló en 600.000 partes. Por lo tanto, de allí de esas 600.000 partes se expandió todo el género humano. Entonces, quiere decir que somos las mismas almas que estamos veniendo girando en el proceso de reencarnaciones, una especie de rueda giratoria en que vamos nosotros ¿elevando qué? Las chispas caídas a causa de la conciencia del bien y el mal. Esto también está muy relacionado con lo que está escrito en la Torá, que nos habla de los siete reyes, los siete reyes del caos, que son literalmente siete creaciones que el Creador hizo antes de la nuestra, antes de ser nosotros el hombre que estamos ahora, el que conocemos como Homo sapiens. Y que, ¿por qué fueron destruidos estos? Ya lo he dicho en otras ocasiones, porque ellos no conectaban con el amor, no podían conectar con la sefirá de Gesed, que es el amor, que es la que nos permite conectar con la otra persona, no como competencia, no como enemigo, no que me lo quiero comer, sino que conecto con la otra persona, con quien sea, amigablemente. Lo registro como parte de mí y puedo vivir con él sin ningún problema, sin causarle ningún daño, ni que él tampoco me cause daño a mí. Entonces, hasta que no llegó ese proceso que ocurrió con Abraham, el patriarca, que justamente lo que más él tenía en sí desarrollado era la sefirá de Gesed, eh, no se había cumplido ese propósito del creador. Entonces, es por eso que los sabios han dicho también que el creador en tiempos pasados, en tiempos pretéritos, él hacía creaciones y luego las destruía. ¿Por qué las destruía? Porque no llegaban a conectar ellas en sí, no eran merecedores de ser mantenidos en el proceso de, de estar aquí, en el proceso de acumular al universo. Bueno, entonces estaba diciendo que, ¿qué era lo que se ofrecía en el altar? Se ofrecía un animal, junto con otras cosas que ya hemos dicho, ¿no? Pero la principal ofrenda siempre era, porque las otras ofrendas como lo que estaba relacionado con el reino mineral, con el reino vegetal, se unía a la ofrenda del animal, porque la ofrenda principal era la ofrenda del animal. Entonces, en un sentido que hay algo muy importante. En un sentido, lo que se estaba ofreciendo en el altar metafísicamente, era el animal del hombre. ¿Cuál es el animal del hombre humano? Nuestro cuerpo físico con sus instintos. Esa parte más baja que llega al punto de un animal, ¿eh? Aunque no estoy aquí denigrando a los animales, porque los animales son muy especiales. Ya sabemos que hay animales que son maravillosos, son domesticados bueno, hacen mucho bien al ser humano. Pero eh, aún así no tienen el nivel de alma que tenemos los humanos.
que tenemos los humanos, pero son parte del proceso de rectificación de lo que ha ocurrido en el universo. Y gran parte de esto que ha ocurrido en el universo se debe justamente a nosotros. Y aunque, claro, podríamos decir, a ver, es que este es un plan muy bien arreglado aquí, qué hizo el creador? Hizo al hombre caer en una falta y luego para culparlo. No, no es así, no es así. Es una forma de pensar de niño esa, ¿eh? Ay, bueno, es culpable, entonces le meto la culpabilidad y después lo hago hacer ciertas cosas para que se quite la culpa. No, el sistema viene con este proceso desde la creación más remota, desde los puntos iniciales, que sería, no puedo entrar en esa temática porque es muy larga, porque entramos en el no tiempo de cuándo se creó el mal, cuándo inició. Alguna vez lo he mencionado un poco en las clases que hemos tenido de comentarios de la Parashá. Pero eh, sin embargo, de lo que vengo diciendo, claro que traemos nosotros no culpa, porque no hay nadie es culpable en ninguna parte. ¿Eh? Desde el punto de vista de la Kabbalah, no hay culpables. Lo que sí hay responsables de ciertas cosas. Somos responsables porque somos una creación superior en relación a las otras que vienen detrás de nosotros. Entonces, ¿qué ocurría en el momento de que se llevaba el holocausto? La persona que cometía una equivocación con su vida, es decir, se desviaba de la palabra het, pecado, que se traduce comúnmente como pecado, es un desvío. ¿Un desvío de qué? Un desvío de las leyes naturales. Y ahí es donde está lo que dije, es como causar al sistema en que vivimos, causar un daño, y ese daño tiene que ser reparado. Bueno, ¿cómo era reparado esto? Llevando un animal que era consumido, pero aquí ocurría algo muy especial, fíjense ustedes, que no es como tan mecánico, decir, ya está, decir, cometí un error y estoy en los tiempos del templo, en los tiempos del tabernáculo, tengo que llevar una oveja, si soy muy pobre tengo que llevar una paloma, qué sé yo. Bueno, no es tan simple como eso, porque cuando la persona llegaba al lugar, al tabernáculo, al templo, eh, primero se encontraba con el Cohen, con el sacerdote, que él era un experto en todo lo que era la vida del hombre. Porque aquí hay que sacarse algunas ideas de la cabeza de que el tabernáculo era solamente una cosa para matanza de animales. No, señores, el tabernáculo ni el templo no era solamente para eso, era mucho más. Literalmente podríamos decir que era una especie de sanatorio, tanto del cuerpo físico como de la parte interna del ser humano. Los Cohen, ellos estaban preparados eh, justamente como médicos, tanto del cuerpo como médicos de la parte interna del ser humano, como médicos de su ruach y su neshama, incluso hasta su neshama también, que es como la parte más elevada, es la parte más elevada que tenemos los humanos. Entonces la persona llegaba allá y tenía que llegar con una intención correcta para que su, para que su reparación en el sistema fuese aceptada. Porque si él no tenía la intención correcta cuando el sacerdote le decía, cuéntame lo que ha pasado, lo que has hecho, y de ahí viene lo que ha sacado el catolicismo, ¿no? Que tiene la confesión y luego le dice a la persona, haz esto, y ya, bueno, algo muy mecánico. Pero justamente allí donde está el punto negativo en eso, punto negativo, que no podía ser algo mecánico. Porque cuando la persona iba con esa mecánica, así, ya me van a decir que haga esto, ya lo hago, ya. ¿Saben qué ocurría? Ocurría que cuando ponían el animal para ser quemado, la ofrenda que llevaba la persona, si la persona no llevaba la intención correcta de corregir desde el corazón, desde la intención interna, corregir su camino, es decir, iba a la izquierda, se desvió a la izquierda y es el camino equivocado, y no se ha vuelto a la derecha, que es el camino correcto, lo que ocurría es que cuando ponían el animal a quemar, el humo no ascendía. El humo no ascendía y se volvía todo abajo y no ascendía. Y tampoco ocurría algo que bajaba un fuego divino, un fuego, literalmente bajaba un fuego del cielo, llamémosle así, que cuando era aceptado el sacrificio de la persona, porque primero había sido aceptada su conciencia, que la persona realmente quería enmendar su camino, por lo tanto, ahora, ¿qué quedaba? Quemar ese error que la persona había
o esa energía que había creado negativa con el error que había creado, eliminarlo y reparar el sistema con eso. La persona se quedaba con eso, se quedaba con eso en su ser. Y eso, y ¿qué hemos dicho que es el sistema Elohim? Causa y efecto, causa y efecto. Entonces, ¿qué pasaba? La persona quedaba digamos, con una especie de herida propia dentro de sí. Porque ¿qué nos creó a nosotros? ¿Qué dice la escritura que nos creó? Dice, y siempre se menciona la palabra Elohim, Dios. Dios creó esto, Dios hizo esto otro, y también nos creó a nosotros. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros hacemos digamos, un error al sistema, lo estamos haciendo nosotros mismos, porque en realidad existe solo una unidad, llamémoslo así. Existe solo una unidad en el universo, que esa unidad es lo que comúnmente llamamos Dios, pero que es mucho más amplia que lo que nosotros pensamos y creemos, y en ella estamos incluidos nosotros. Por lo tanto, todo lo que podamos llamar Dios, todos esos nombres que yo les mencioné, los mundos y todas esas cosas, no es que sean todos separados, sean separaciones. A ver, son dimensiones, estados dimensionales de la conciencia divina en las cuales vivimos todos. Pero todo eso está dentro de una unidad. ¿Cuál es esa unidad? El sistema infinito. Entonces, cuando iba la persona ante el Cohen, ante el sacerdote, lo que no solamente iba a reparar que había causado un daño al sistema en que existimos, iba a reparar también el propio daño que se creó a sí mismo. Veamos lo que ocurrió con una de las primeras ofrendas que se hicieron. Hubo una ofrenda anterior que no lo podemos considerar como ofrenda, eh, que fue cuando el Eterno dice que vistió al hombre con pieles. Se vistió con pieles porque, bueno, entendemos que por lógica algunos animales fueron sacrificados para sacar las pieles. Eso es lo que pensamos en nuestra idea, ¿no? Aunque el creador tiene muchas otras metodologías. Vaya a saber uno qué tecnología tenía, quizás podía sin ningún problema crear una piel sin tener que sacrificar un animal. Puede ser, ¿no? No hay nada imposible para la fuerza superior. Entonces, pero luego de ese viene la primera mención de un sacrificio que fue con Cain y Abel. Y allí tenemos uno de los primeros indicios de esta tecnología que estoy mencionando aquí, de cómo la reparación que se está haciendo con esto es mucho más allá de que, de que Dios, de que Dios, y llamemos yo en este caso, le guste sentir un aroma grato. ¿Cómo va a ser que le va a gustar sentir un aroma grato? Claro, si hablamos de Metatron, podría tener más sentido, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué más sentido? Porque Metatron fue hombre. Él fue hombre elevado después a la categoría de ángel, de un ángel muy, muy superior. No estamos hablando de un ángel aquí eh, común y silvestre, estamos hablando de un ser muy elevado. Entonces, claro, tiene un sentido porque él vivió en la tierra y esas cosas, ya está bien, le gusta el aroma. Tampoco tiene sentido real, o sea, es una cosa de niños. No es que él se le ofreciera grato olor y que no, es el punto de reparar el daño que se ha hecho a sí mismo a la persona. El punto también que ha hecho en ese sentido a todo el sistema. Porque como todo el sistema es una sola unidad, es como el cuerpo humano. El cuerpo humano tenemos ¿cuántos miembros? Tenemos muchos miembros. Tenemos 248 miembros, dicen los sabios. Bueno, aquí hay una diferencia con lo que dice la medicina. 248 huesos y después tenemos 365 tendones y entre venas y eso. Bueno, podemos decir tenemos esta cantidad de órganos o partes del cuerpo, pero el cuerpo es uno. Tenemos una cabeza, tenemos un tronco y tenemos extremidades, pero dentro de la cabeza tenemos cerebro, dentro del cerebro tenemos varias otras partes, etcétera. Tenemos una gran cantidad de partes. Cuando, por ejemplo, nos golpeamos en un dedo, ¿le duele solamente al dedo? No, le duele a todo el cuerpo, sentimos que nos duele todo. Depende del dedo. Yo recuerdo que una vez me golpeé este dedo, el dedo anular. El dedo anular me lo golpeé
durísimo, andaba de pesca, era muchacho todavía en esa época, yo niño, andaba de pesca y era un día que hacía frío. Uf. Y entonces tomo una piedra, estaba en el río, tomo una piedra, la muevo hacia un lado y, bueno, me aprieto con otra piedra que estaba en el otro lado, porque estaba mi dedo ahí. Fue un dolor tan grande que yo sentía que me dolía hasta el corazón. Y no les miento, ¿eh? Porque se acabó mi pesca de ese día. Hacía frío, además, hacía frío, y el dolor era tan grande que sentía que me dolía hasta el corazón, así que me tuve que ir a la casa. Se acabó mi pesca. Bueno, entonces, la pregunta que dije, si nos duele un dedo, ¿nos duele solo el dedo? Claro, uno dice, me duele el dedo, pero no, en realidad uno siente el dolor en todo el cuerpo se duele. Bueno, esa imagen, esa imagen, por eso cuando los sabios representan a Adán Kadmón, que es la matriz superior, eh, lo representan con un hombre, la figura de un hombre. Entonces, para, para decir de alguna forma, la forma en que proyectó el infinito, la creación, la proyectó unificada, pero con muchas partes. Y después, como está escrito en la Torá, que el hombre fue hecho a imagen de él. Bueno, ahí tenemos una relación con ello, aunque no estamos hablando de una imagen con exactitud, porque el infinito no tiene una imagen física. Pero ahí estamos conectando cosas aquí para que podamos entender en forma como más pedagógica lo que vengo hablando. Entonces, cuando, cuando el hombre llevaba el sacrificio al tabernáculo, la persona debía ir con todo su ser consciente de lo que está haciendo, que va a reparar un daño que se hizo a sí mismo, y no solo a sí mismo, lo hizo para todos. Entonces de allí también viene la conciencia clara, de que si yo reparo algo, no solo lo reparo para mí, lo reparo para todos. Cuando en una familia bien constituida, hay, hay una persona que enferma, o que, ay, voy a decir algo pesado, que Dios nos libra a todos de ello, pero por ejemplo, uno de los hijos cae en drogas. La pregunta es, ¿el único que la pasa mal con el tema es el hijo que tiene la droga? No, la pasa mal papá, mamá y los hermanos. Y todas las familias que están cerca la pasan mal, por uno que está con ese problema. ¿Y qué pasa cuando ese se rehabilita y sale de todo eso? Todo el mundo feliz, todo el mundo se saca un peso de encima. Entonces, mientras un ser humano, mientras un ser humano esté con algún problema en el mundo, todos sufrimos. Todos sufrimos, porque ¿cómo puede ser que estemos felices que gente se esté muriendo de hambre en el África, por ejemplo? Que niños mueran de hambre, que niños no tengan agua para beber, que tengan que beber de una charca, que luego se enferman y mueren enfermos. ¿Cómo puede ser que no, que estemos contentos y felices? Fíjense ustedes la incongruencia humana, a ver, ¿cómo lo voy a decir? Pero yo diría el extremo de la dureza humana, de la insensibilidad humana, que luego nos aparecen con que dicen, tenemos un aparato que lo vamos a enviar a descubrir otros planetas que vale una cantidad de millones de dólares que a uno no le cabe en la cabeza. Y aquí, gente muriendo de hambre, gente sufriendo, gente que no tiene dónde vivir, y peor que eso, con guerras. O sea, díganme si no estamos heridos profundamente los seres humanos. Claro, tenemos resiliencia y no vamos a estar llorando, pero si en un momento determinado nos sensibilizamos y empezamos a observar lo que está ocurriendo en nuestro mundo, lo que ocurre con nuestros árboles, lo que ocurre con nuestros ríos, con nuestros mares, lo que ocurre con nuestras montañas, con nuestros animales, da pena y dan ganas de llorar, de ver quién está haciendo eso. Nosotros, porque somos los únicos que estamos aquí. Estamos en un sistema del cual somos parte de él, el cual hemos sido puestos para cuidar todo este sistema, para manejarlo, para que el sistema no sea depredado, sino mantenerlo.
Bueno, lamentablemente hemos fallado en eso y, y con pena tenemos que decirlo, que espero que no sea así, pero que no estemos en la lista de ser exterminados, de ser una creación más humana que tenga que ser exterminada. ¿Por qué? Porque no fue capaz de ver al otro y ayudar al otro. Y les voy a decir una cosa, este mundo hubiera sido destruido hace mucho tiempo si no hubiera gente que vive con amor en este mundo. Porque no podemos echar a todo el mismo saco, ¿no? Por amor a esos, a esa gente buena que hay en el mundo, que ama, que da, que comparte lo que tiene, que no cree que vive solo en este mundo, que no viven de la depredación, ¿ah? Que tienen un corazón que puede decir, basta, con esto tengo es suficiente, si tengo más, comparto. ¿Ah? Por esa gente es que no ha venido destrucción a nosotros. Pero ¿qué pasaría si esa gente la sacan de aquí? ¿Qué va a pasar con los otros? Si está escrito en un profeta que el justo dice, con dificultad se salva, ¿dónde queda el que no practica justicia? Señores, si ocurriera que sacan a la gente justa de este mundo, a la gente buena, a la gente que practica el amor, perdónenme, pero los que queden aquí nos van a pasar muy mal y van a durar muy poco, a menos que se vuelvan de su camino equivocado. Entonces, el tema de la tecnología que fue revelada con esto, eh, bueno, vuelvo aquí y de repente me doy unas vueltas muy fuertes así, pero estábamos en el tema de Cain y Abel. eh, la ofrenda de Abel fue aceptada, porque la Torá dice con mucha claridad, y lo he dicho otras veces, dice, y vio el Eterno a Abel o Abel, y a su ofrenda. Y vio, ¿qué vio primero? Vio la ofrenda. Ah, que me trae un corderito, uf, para los que creen que a Dios le gusta el cordero. Ven aquí cómo se caen sus teorías. ¿A quién vio primero? El Creador. Y vio, dice, a Abel y a su ofrenda. Porque dijimos en la clase pasada que las ofrendas, los corbanot, son acercamientos, son métodos de acercamiento. Son métodos de acercar el mundo superior con el mundo de abajo. Y yo estoy agregando que hay una reparación en ese proceso, tanto del sistema que le ha sido causado un daño, como una reparación del mismo que causó el daño. Entonces, el creador miró, dice, a Abel y a su ofrenda. ¿Y por qué miró a Abel? ¿Qué fue lo que le gustó de Abel que aceptó su ofrenda? Le gustó la intención que llevaba. O sea, llevaba la intención correcta. Y la Torá añade algunos datos allí para nuestra mente tan terrestre. Y dice que Abel escogió de lo más bello, de lo más gordo de sus animales y allí tomó su ofrenda. Y no dice eso de Caín. Quiere decir que Caín no escogió, porque si hubiese escogido también él de sus semillas, lo mejor la Torá lo hubiese mencionado. ¿Por qué lo obvió? Porque eso no ocurrió con él. Entonces él simplemente fue mecánicamente y tomó de la ofrenda, o sea, tomó eso, ya esto lo voy a dar y lo voy a quemar, ya, punto. Listo, se acaba. Entonces, ¿qué pasa? Aquí hay algo muy importante, muy importante. Pensaba leer algunos pasajes del Zohar, pero es que el tiempo se nos iría, pero rapidísimo, se nos iría muy rápido. Que está relacionado a esto que voy a decir ahora. Cuando, cuando la persona, a ver, nosotros siempre estamos entre dos hilos, entre dos filos, ¿eh? Caminando como por el filo de algo. ¿Cuál es? ¿Qué es lo que el Eterno le dice a Caín cuando él se molesta porque su ofrenda no fue aceptada? Obviamente el humo se bajó, le llegaba a los ojos y no subió. O sea que en un sentido podemos entender también que cuando la escritura nos habla, dice, y percibió el Eterno grato olor, está refiriéndose que es una forma de decir, y fue aceptado esa ofrenda. Pero la ofrenda, ¿por qué fue aceptada? Porque la persona fue aceptada. ¿Se entiende? Porque la intención de la persona fue aceptada. Porque si la intención de la persona no es aceptada, la ofrenda no sube. Y aquí otra vez se cae la teoría de los que dicen que a Dios le gusta comer cordero. ¿Por qué?
Porque si fuera una cosa tan insensible como esa, una cosa tan loca como esa, pues igual se come el cordero, ¿cuál es el problema? Pero sin embargo, fíjense ustedes, le estoy hablando en este lenguaje tan loco. eh, el creador no aceptaba algunas cosas. ¿Por qué no aceptaba? Ah, aquí está la respuesta. Porque no era aceptada la persona que lo llevaba. Entonces no importaba el tema del sacrificio. No tenía importancia mayor que la persona llevaba en su corazón. Y lo que había allí en esos animales eran chispas que tenían que ser elevadas. Y de esa forma eran subidas y elevadas al mundo superior. Porque como dijimos, los seres humanos y las chispas estas venimos reencarnándonos de distintas formas por miles de años, millones de años. Entonces, el punto es que, como digo, aquí en este pasaje que les estoy mencionando, estamos mostrando que lo importante es la intención que llevamos y lo que se quemaba en el altar. Digamos que lo podemos transliterar, por así llamarlo, es que se quema el animal nuestro, la intención negativa, es decir, es esa cosa que nos llevó en un momento determinado a decir, no es que hago esto nomás, y está mal, pero lo hago igual. Ese es el instinto animal, el instinto, digamos, soberbio del ser humano. Eso es lo que la persona ha eliminado al momento que lleva la ofrenda y por eso es aceptado. Entonces, eso negativo que el hombre tenía en sí, esa energía que se creó, era quemada, era quemada. Entonces aquí los sabios hablan de cosas muy interesantes que están en el Zohar. Dice que había un fuego superior y un fuego inferior. Y la razón de que el fuego que bajaba al altar debía estar siempre, el fuego bajó una vez al altar inicialmente y después era trabajo de los Cohen de mantener ese fuego constantemente, perpetuamente, llamémoslo así, de mantener ese fuego allí. La pregunta es, ¿por qué tenía que mantenerse ese fuego? Porque toda la energía creada por el ser humano negativa en el momento en que transgredió lo que la Torá enseña que no debe transgredirse, todo eso debía ser consumido allí. Y al otro día, ¿qué era lo que quedaba? Son los residuos. Y aquí podemos ver, ahora podemos entrar un poco a ¿por qué al Cohen en la mañana temprano, después que la ofrenda hablaba, la ofrenda de elevación, estaba toda la noche ahí quemándose? Era una ofrenda que se hacía con más de una intención. ¿Cuál era? De pecados que las personas a veces no se daban cuenta. Entonces, para mantener esta conexión con el mundo divino y la reparación al mundo en que vivimos nosotros acá era que se hacía esta ofrenda para que esa reparación estuviera constante, constante. ¿Y qué pasaba con las cenizas? Aquí hay muchas cosas escondidas también, ¿eh? Bueno, el Cohen tenía que en la mañana se juntaban las cenizas y quedaban allí. ¿Se han preguntado ustedes por qué de lo que el fuego decimos que todo lo puede consumir y destruir, pero sin embargo deja cenizas? Se le pregunta, ¿qué son las cenizas? ¿Qué simbolizan las cenizas? ¿Y qué simboliza un fuego que tenga que estar constantemente ardiendo? O sea, en realidad es un fuego. El fuego sabemos que es símbolo de juicio, es símbolo de juicio, pero en este caso hay un fuego superior que está absorbiendo el juicio, que puede venir por los fuegos inferiores que se crean acá. ¿Cuáles son los fuegos inferiores? Los fuegos que creamos en nuestro corazón, pero negativos. Y cuando nosotros nos acercamos a guardar un precepto de Dios, un mandamiento, y lo hacemos mecánicamente, sin, sin llevar nuestro corazón, sin llevar nuestra alma, nuestra intención para reparación, lo que estamos haciendo, fíjense, en este sistema que el creador hizo del bien y del mal, estamos dándole alimento a la citra arca, que es el otro lado, el lado negativo. Estamos alimentando con esa intención negativa, con ese fuego negativo, porque no voy con la intención correcta. Entonces, ¿qué es lo que hace el lado negativo? Dice, bueno, es mío, es mío esto entonces. Si esta persona no lo hace correctamente, es rechazado, entonces la persona acumula energía negativa en sí. ¿Y para quién? Para la citra. Esto equivale así en forma muy simple, por ejemplo, a ver, ¿en qué cosas acumulamos nosotros? Eh,
acumulamos cosas negativas en nuestra vida. Por ejemplo, a ver, voy a hablar de algo muy, muy doméstico que puede ocurrir. Y que si nos pasa esto a veces, no tiene que pasarnos más. Tenemos que esforzarnos en mejorar eso. Me incluyo también, ¿eh? Absolutamente. Si nuestra casa no está bien ordenada, si nuestra habitación no está bien ordenada, si hay suciedad por todos lados, hay cosas rotas, hay no sé qué, y no hay preocupación. Por ejemplo, si hablamos de la mesa, yo creo que alguien debe saber, pero lo voy a decir igual, pero en la concepción hebrea, en la concepción, digamos, de la Torá y de las Escrituras, la mesa en la casa es considerada un altar, ¿eh? O sea, tal como, tan especial y tan santo como lo que había en el altar de los holocaustos. Porque cada comida es considerada como un sacrificio que uno hace delante del Creador. Por eso que hacemos una brajá, una bendición, que la bendición es también para extraer todas las chispas de vida que tiene el fruto o que tiene la comida que hacemos. Entonces, hacemos esa bendición que es para el Creador. ¿Ah? Hay gente que bendice el alimento también, también está bien, pero hay que entender que la- lo principal de la bendición que se hace es bendición para el Creador, porque Él nos da, Él provee lo que tenemos ahí. Entonces, si nosotros eh, no tenemos esas cosas en orden, todo lo que esté en desorden, todo lo que esté fuera de lugar, es una puerta que le estamos abriendo a la citra, a la energía negativa. ¿Y cómo se la abrimos, por ejemplo? ¿En qué sentido? Vamos más práctico. Que nos podemos enfermar. ¿Por qué? Porque hay una cosa bien lavada, por ejemplo. Porque estamos utilizando cosas que no debemos utilizar en el momento, o dejamos que una cosa se quede ahí no sé cuánto tiempo. Es un ejemplo que digo, ¿no? Tiene que ver también con el aseo personal. Los Cohen, por ejemplo, miren, aquí tenemos mucho que aprender en estas cosas. Los Cohen se bañaban todos los días, y tenían todos los días abluciones distintas que se hacían. Una en que se lavaban simplemente los pies porque ya estaban bañados, ya habían hecho su ablución matutina en que ellos se sumergían en el agua en una misbe, completos. Además de antes estar bien bañados, ¿eh? Con jabón y todas esas cosas. Pero luego de eso, ¡pum!, se sumergían en el agua. ¿Por qué? Esa es una forma de mostrarnos todo lo que hemos estado diciendo en estas clases, que todo ese proceso y esto que fue revelado como tecnología para un tiempo era para avanzar al punto de que lo que sería permanente en la vida es que el ser humano sería el tabernáculo, sería el templo, el habitáculo de la divinidad superior. Por lo tanto, si los Cohen eran ordenados, si los Cohen vivían una vida sagrada, si los Cohen vivían alegres, los Cohen tenían prohibido estar tristes, prohibido. Sobre todo el sumo sacerdote, el sumo Cohen, él no podía estar triste. Él no podía ministrar, por ejemplo, en el Yom Kippur, cuando entraba en el Kodesh HaKodashim, en el lugar santísimo del tabernáculo del templo. Él tenía que estar alegre. Era preparado por varios días antes para estar en todo, digamos, una forma óptima, en todo el sentido como persona, como ser humano. Entonces, la cantidad de enseñanzas que hay detrás de estas cosas para nosotros ahora, que, que estamos trabajando y la Shekinah y toda la energía divina está trabajando para que nosotros seamos los Cohen, seamos digamos, seamos más que Cohen, en realidad seamos los depositarios de la divinidad en nosotros. Porque como él dijo, háganme un tabernáculo y yo habitaré en ustedes. ¿Por qué digo háganme un tabernáculo? Para que aprendan cómo quiero que me tengan dentro de ustedes. Esa es la razón. El tabernáculo es para que aprendiéramos y aprendamos cómo debemos comportarnos cuando nos toque a nosotros ser el tabernáculo de Él. Entonces, debo mirarme en todos los aspectos, mirarme en todos los aspectos, y todo eso, mire, es que todo esto es una maravilla. Cuando uno lo va pensando, es una maravilla. Porque todo ese bien que nosotros vamos haciendo con ser ordenados, con mantenernos bien, con tener la conciencia, con todas las cosas, resulta en qué? En una buena salud, resulta en tener una buena salud tanto física como mental, resulta en bendición por todos los lados, porque los Cohen eran hombres bendecidos.
eran los médicos de la nación, del pueblo. La gente llegaba, como dije, con sus cosas. Ellos curaban a la gente, sabían cómo curarla, tanto del cuerpo como del alma, porque ellos vivían curados. Ellos vivían con esa conciencia de curación, de sanidad, y vivían y tenían las fórmulas como mantener esa sanidad. Y tenían la comunicación con el Creador, el pectoral que llevaba, hemos hablado de eso. Hablamos de la vestimenta del Cohen, hace como 2 o 3 para allá atrás. Hablamos de la vestimenta y hablamos de cómo estaban los Urinitumini, cómo ellos consultaban cuando necesitaban saber algo. Entonces, el pueblo tenía todas las soluciones para sus problemas con estos sabios que estaban allí. Entonces, ahora nos toca a nosotros ser el tabernáculo, tener un lugar santísimo. ¿Cuál es el lugar santísimo del ser humano? Físicamente en el cuerpo. ¿Saben cuál es? Son nuestros órganos genitales. Ese es el lugar santísimo que tenemos. Donde la cita agra causa tanto daño en el ser humano. Bueno, pero ahí nos desviamos a otro punto. Entonces, ya voy terminando. Eh, Quería mencionar, esto sí lo quiero mencionar, pero creo que nos ha quedado un poco, no sé si claro, pero por lo menos hemos avanzado un poco más en todo lo que significa esto. Lo que se quemaba en el altar era la bestia humana. Eso era lo que era en cierto punto como transmitido, o era, digamos, ejemplificado con un sacrificio de este tipo. Y de esa forma, lo que se había separado, porque si los corbanot hablaban de acercamiento, quiere decir que se había separado. Usted no acerca algo que está cerca. No, ¿cuándo acerca algo? Cuando algo está separado. Y la idea es que entre la divinidad y nosotros no haya separación. Usted dirá, pero es que no es posible que haya separación. Sí, es verdad, no es posible que haya separación, porque en Él vivimos, en Él nos movemos. Sin embargo, nuestra conciencia, como tenemos libre albedrío, por tener una conciencia desviada, esa conciencia negativa, y que, claro, pasamos a llevar los preceptos divinos, eso nos puede separar internamente, en nuestra mente, en nuestra mente. Bueno, y quiero leer algo corto, por lo menos leerlo no creo que lo pueda explicar, no alcanzo, eh, pero me parece algo muy importante. Está escrito en el Zohar, en esta parashá, la parashá Sab, en el versículo 172, dice así: siete luces fueron creadas antes de que el mundo fuese creado. Número uno, la luz de la Torá. Dos, la luz del infierno. Fíjese lo que dice la luz, ¿eh? ¿Tendrá luz en el infierno? Claro que tiene luz. Tres, la luz del jardín del Edén. Cuatro, la luz del trono, el trono del Creador. Y ahí tenemos que ir inmediatamente a el propiciatorio que estaba sobre el arca del pacto. Había una luz muy especial ahí, está relacionada con eso. La luz del trono. Y cinco, la luz del templo. Eh, Seis, la luz del arrepentimiento. Y siete, la luz del Mesías. Siete, la luz del Mesías. Ahora, bueno, aquí hay mucho que explicar con esto, ¿eh? Mucho que explicar. Creo que el tiempo no me da, por lo menos se las menciono, pero la pregunta es, ¿por qué fueron creadas estas cosas? Antes que, siete luces, fíjese lo que dice, siete luces fueron creadas antes de que el mundo fuese creado. O sea, estamos hablando que están, porque todo está creado desde, a ver, nosotros creemos que la creación parte con Bereshit. No parte con Bereshit, está contenida en Bereshit. Y Bereshit viene mucho más atrás, de mucho más atrás. Viene desde el no tiempo, desde el no tiempo. Entonces, la pregunta es, ¿estas cosas tuvieron un inicio particular, un punto particular en que iniciaron? Sí y no. Sí desde el punto de vista de las cosas finitas, pero no desde el punto de vista del infinito, porque el infinito todo lo contiene.
todo estaba contenido en él y está contenido en él en un sentido potencial y también en un sentido de arte. Él contiene la potencia y el acto. Bueno, la pregunta es entonces, ¿para qué fueron hechos estas luces? Si hablamos de luces, hablamos de energía, ¿no? Toda luz es energía infinitamente inteligente y tiene una razón de ser. Por eso que se le da un nombre. ¿Por qué se le da un nombre a las cosas? Porque tiene un potencial para la que ha sido hecha, para la que ha sido codificada, programada esa luz. Entonces, ¿qué cosas han sido creadas y codificadas? Primero la Torá. ¿Qué es la Torá? Instrucción. O sea, esta instrucción que nos vino, que nos llegó y que tantas polémicas hay con ella, está desde antes que viniera el tiempo y el espacio. Está hecha. Luego, la luz del infierno. Bueno, ¿existe un infierno o no existe un infierno? Sí, existe un infierno. El punto es qué concepción se tiene del infierno. Luego, la luz del jardín del Edén. Es decir, ahí nos acercamos al mundo de Briah enseguida. Para que vean ustedes que aquí tenemos un acercamiento, tenemos una secuencia. Si uno va profundizando en esto, va a encontrar la secuencia que tiene. El jardín del Edén, ¿dónde estaba el jardín del Edén? En el mundo de Briah, mundo de la creación. O sea, aquí ya estamos entrando en proceso de la creación. Quiere decir que la luz de la Torá y la luz del infierno son cosas que vienen desde antes del mundo de la creación, antes del mundo de Axilut. Vienen obviamente desde Adán Kadmón, porque todo está allí. Y luego tenemos la luz del templo. ¿Qué importancia tenía el templo? Claro, tenía, si estaba hecho. Fue hecho por alguna razón. Algo, se sabía que había que reparar algo con estas luces. Fueron hechas porque habían de ser necesarias para un tiempo, para unas circunstancias. Eh, la luz del arrepentimiento, claro que necesitamos tener esto. Y finalmente la luz del Mesías. Esto está escrito en el Zohar, un libro que es absolutamente autoridad dentro de todo lo que tiene que ver con Halajá, porque claro, fue escrito por Shimon Bar Yochai, aunque hay muchas polémicas, si lo escribió el todo él, por otra parte la escribió Moshe de León, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas aquí, sin embargo, sabemos que el Zohar es antiguo y que es del siglo I, y que Shimon Bar Yochai estuvo dentro de ello. ¿Y quién era Shimon Bar Yochai? Shimon Bar Yochai era el sabio más grande que había en su época de Torah y Halajá. O sea, cuando habían discusiones de cómo debía seguirse algo, él era el que decía la última palabra en su época. Estamos hablando de un tipo, y los que, bueno, cuando uno va leyendo el Zohar, se va dando cuenta que allí habían unos hijos de él también, había otros sabios, que eran de los sabios más grandes que habían. Estamos hablando de tipos que podían ver muy profundamente las cosas. No eran tipos superficiales, hombres con una iluminación muy profunda, muy, muy grande. Bueno, eh, hasta ahí vamos a llegar, porque el tiempo, claro, no podemos tomar tanto tiempo, no nos voy a aburrir, sino que la idea es que quede gustando y no que quede, que quede molestando la cosa. Así que bendiciones para todos. Seguimos la próxima semana comentando un poco más sobre estos maravillosos secretos y misterios que están en la Torá, en las Escrituras. Bendiciones para todos, shalom y una muy buena noche.